Hola, querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que estén pasando un mega bendecido fin de semana. Quiero darles las gracias a todos aquellos que se han tomado su tiempo para felicitarme en mi cumpleaños, al cual le doy gracias a Dios que me permitió vivir un año más. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Aprecio mucho todo lo que han ocupado su valioso tiempo en su servidor, en este humilde siervo del Señor. Gracias. La verdad, le doy gracias a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes otro devocional, el cual yo le he titulado A prueba de sermones. Sí, habemos a veces personas, y que yo he conocido muchas, que escuchan la palabra de Dios y que a veces las ciertas sermones son algo fuertes y todo, porque Dios es fuerte, es duro en hablar a veces. Eso debemos de entenderlo. Y creen llevar una vida apegada a la palabra, actuando supuestamente bien y todo, pero que en realidad están fuera de lo que la palabra les ha hecho o Dios les ha hecho saber por medio de sus sermones, por medio de sus palabras, ¿verdad que sí? Te voy a explicar mejor. Ser a prueba de sermones es algo que es escuchar la palabra de Dios, decir que lo amamos, profesar obediencia a ella, pero luego no actuamos consecuentemente. Es llegar a endurecerse tanto, fíjate bien, te lo voy a volver a repetir. Ser a prueba de sermones es escuchar la palabra de Dios, decir que lo amamos, profesar obediencia a ella, pero luego no actuamos consecuentemente a su palabra. Y eso es llegar a endurecerse tanto que el corazón ya no se conmueve y no se ve afectado por lo que se predica. Sí, y Dios nos da unos ejemplos, porque algunos lo llaman endurecerse al evangelio, a la palabra, se hacen insensibles o caen en un enfriamiento, como se le puede llamar en algunos casos, y ya no los conmueve nada, porque se han endurecido al evangelio. Quiero que pienses en todas las viejas historias de la Biblia. Sí, piensa en todas las viejas historias de la Biblia y en los personajes de ella. Y pregúntate, o te pregunto yo, ¿quién crees que fue más a prueba de sermones? ¿O quién se sentó a los pies de la palabra más fuerte y clara y aún así
era totalmente inmune a ella? ¿Quién? ¿Acaso fue el rey Saúl? Él escuchó una palabra fuerte y clara: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este ejemplo lo puedes ver en el primero de Samuel, capítulo 15, versículo 3. El rey Saúl escuchó esta palabra fuerte y clara que le había dado el Señor, le estaba dando el Señor. Pero Saúl desobedeció este mensaje y en lugar de eso, el Señor nos deja bien claro en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, que él desobedeció este mensaje y en lugar de eso, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado. Sí, todo lo mejor del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Fue lo contrario de lo que Dios les mandó a hacer, y esto lo puedes checar en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Entonces, Samuel apareció y Saúl se convirtió en un mentiroso. También esto lo puedes ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13, donde Saúl le dijo a Samuel: yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentira, porque no fue como Jehová le había dicho. Y Samuel estaba horrorizado porque podía oír el bramido de las ovejas que se salvaron. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 19, pregunta: ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Eso fue lo que Samuel le preguntó. ¿Qué fue lo que pasó? Como muchos de nosotros el día de hoy recibimos los mensajes del Señor o vemos en su palabra lo que el Señor quiere que hagamos y hacemos lo contrario, o creemos hacer lo que Dios nos manda hacer, pero a nuestra manera, no a la que como nos dice el Señor. Tú me dices eso, pero yo lo puedo hacer así. Y pasa lo que pasó con Saúl. Saúl estaba endurecido, era
a prueba de sermones? ¿O por qué otra razón iba a mentirle desvergonzadamente a un profeta de Dios teniendo las mercancías ahí? Escúchalo mentir de nuevo, teniendo la evidencia de sus mentiras alrededor. Y esto lo puedes checar en Primera de Samuel capítulo 15 versículo 20, donde nuevamente Saúl miente ante Samuel, perdón, y le dice, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Atrapado en infraganti, Saúl culpó a los demás e dio excusas increíbles por su pecado, mentira tras mentira. Es lo que sucede cuando empezamos a obrar mal. Un pecado nos lleva al otro y al otro. En este caso, la mentira. La mentira te lleva a una, a otra y a otra, como lo estamos viendo con el rey Saúl. Pero cuando ya se vio atrapado infraganti, volvió a mentir ante Samuel y él culpó a los demás e dio todavía excusas increíbles por su pecado. Y esto lo puedes ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21, donde él dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para ofrecer sacrificios a Jehová. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, pero son para ofrecer sacrificios a Jehová. Otra mentira. Pero Samuel llegó al corazón del problema, porque él sabía que Saúl era a prueba de sermones, como te decía, como el día de hoy, con todo el respeto, cariño y amor, lo digo, hay en muchos hermanos que creen hacer lo correcto de lo que la Biblia nos dice o que la Dios a través de su palabra nos ordena hacer, pero nosotros la hacemos a nuestra manera. Y Samuel llegó al corazón del problema, como Dios también llega al corazón de nuestro problema en ocasiones. Y él sabía que Saúl era a prueba de sermones. ¿Por qué? Porque su corazón ya había sido entregado a la brujería. Y esto lo puedes constatar en Primera de Samuel, capítulo 15, en el versículo 23, donde la palabra del Señor nos enseña y nos dice, porque como, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él te ha desechado. Sí, eso es lo que pasa cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera
y nos hacemos a prueba de sermones. Todo tiene un precio y todo tiene un porqué. El rey Saúl, que era prueba de sermones, terminó, terminó recibiendo orientación de una bruja y murió de una muerte cruel y temprana. ¿Verdad que sí? Es por eso que nosotros siempre debemos serle fiel a la palabra de nuestro Dios. Si Él nos manda a hacerlo de una manera, tenemos que seguir la forma en que Él nos indica. Aunque a veces se vea difícil o duro de proceder, pero Él tiene un motivo, una razón y una causa. Y así debemos de hacerlo. Fieles siempre a su palabra y no caer en la obstinación. Yo lo puedo hacer de esta manera, que acabó, estoy cumpliendo con la palabra de Dios. No, no funciona así. Tienes que ser fiel a la palabra de Dios y aplicarla en tu vida tal y como te lo indica el Señor en su palabra o por medio del Espíritu Santo. Y no caer como Saúl, volvernos a prueba de sermones, sino ser fiel y obediente. Porque recuerda que todo tiene un precio, todo tiene un pago, como el que tuvo Saúl. Y fue un gran ungido de Dios, ¿verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, amados y amadas hermanas en Cristo y amados que me ven y me escuchan. Gracias por estar aquí, pidiéndole a Dios que el Señor los bendiga en todo momento, a ustedes y a su apreciable familia. Feliz, feliz fin de semana. Cuídense.